Jesús y sus discípulos están en el aposento alto. El Señor ha llevado a cabo uno de los actos más sorpresivos y sorprendentes de su ministerio junto a los discípulos al lavar los pies de sus discípulos, quienes en principio reaccionaron sorprendidos y por lo menos Pedro afirmó que él no quería que él le lavase los pies, pero luego el Señor le dijo: si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Así que Pedro le dijo: está bien, me puede hasta bañar si es necesario. ¿Por qué la reacción de Pedro? Muy simple, porque la tarea de lavar los pies a una persona no era un rito religioso en aquella época. Se trataba de un acto que realizaban los esclavos o los siervos en los hogares, en las casas de familia, como un acto de hospitalidad. Cuando alguien llegaba de la calle, un visitante llegaba a una casa, recuerden que no tenían entonces en los caminos entalviados que en efecto habían en aquella época, pero no en todas partes. Así que había polvo en el camino y las sandalias eran abiertas, entonces la gente se ensuciaba los pies caminando. De modo que lavar los pies era un acto de hospitalidad para la gente que llegaba a una casa a visitar. Y Jesús entonces toma ese papel, porque el que lavaba los pies en la casa cuando llegaba el visitante, repito que como un acto de hospitalidad, era el siervo, el servidor de la casa. No era el señor de la casa, era el trabajador de la casa. A ese era que buscaban para que lavara los pies a los visitantes. Entonces los discípulos se reúnen en el aposento alto, todos se sientan a comer y nadie piensa en que hay que lavar los pies o que alguien va a lavar los pies de los demás. Todos asumen que, bueno, no tenemos aquí a nadie, no tenemos un servidor aquí, un siervo aquí, así que nos quedamos sentados y vamos a comer. Pero Jesús le quiso dar una lección a sus discípulos y les dijo, se levantó de la mesa, se quitó su capa y llenó una ponchera de agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Los discípulos se quedaron de una sola pieza y repito que por lo menos Pedro dijo: no puede ser, entendiendo lo que eso era, un acto que hacía un sirviente, y Jesús se pone en la posición del sirviente. Pero entonces Jesús le dice: yo les he dado un ejemplo para que lo que yo hago ustedes lo hagan también. Si ustedes saben estas cosas que yo he hecho, son bienaventurados si las hacen. Pero Jesús no le está diciendo: establezcan un rito y lávanse los pies en Semana Santa. Ese no es el sentido. El sentido es: sirvan a los demás hasta el punto en que parezcan ustedes los subalternos de los demás. Entonces yo le pregunto, mi hermano, y me pregunto a mí también: ¿estoy yo dispuesto a ayudar, a servir a alguien en un ambiente donde la gente no me conozca, por ejemplo? Porque ahora en el ambiente de nuestra iglesia, pues todo el mundo sabe que soy el pastor. Pero en un ambiente donde nadie me conozca, ¿estoy dispuesto yo a ayudar, a servir a alguien, pareciendo hasta el subalterno, el inferior de esa persona? Bueno, eso es lo que Jesús dijo que debíamos hacer, que debíamos de servir, hasta el punto de parecer en nuestras relaciones el subalterno, el servidor. Así que entre mis hermanos, entre nuestros hermanos en la iglesia, por ejemplo, ese es el ejemplo: servir al otro hermano, aunque yo parezca que soy inferior al hermano, que yo soy un subalterno del hermano. Pero esa es la idea: servir, el espíritu de servicio, no el espíritu de arrogancia, no el espíritu de superioridad, no el espíritu de creerme mejor que los demás, sino el espíritu de creer que yo soy un servidor de los demás y que los demás son mis hermanos, a quienes yo debo de amar en los hechos. Y uno de los hechos que debo realizar como creyente es el servicio humilde a mi hermano, aunque yo parezca que soy inferior o subalterno a mi hermano. Ese es el mensaje que no siempre captamos, pero que es el contenido de lo que Jesús nos está llamando a hacer. Y entonces el Señor, después de este acto, les habla acerca de su propio ministerio y de lo que Él va a hacer y todo esto. Y les dice a los discípulos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que el mandamiento de Jesús es ese, que los discípulos, los creyentes, se amen unos a otros. Y el amor implica tantas cosas. Bueno, en el contexto de este pasaje, evidentemente Jesús está pensando probablemente en el servicio humilde, en el servicio que parezca incluso que yo soy inferior al otro,
pero si yo puedo servirle, ayudar al otro, eso es lo que tengo que hacer, como parte de mi encomienda o mandato de amar. Así que el amor implica servicio, el amor implica ayuda, el amor implica cooperación, el amor implica formas de buscar el bien de mi hermano, el amor implica perdón, el amor implica reconciliación, el amor implica restauración. Todo eso es lo que implica el amor y mucho más. Y si usted quiere una descripción mucho más específica y acabada de eso que es y hace el amor, lea la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, donde Pablo describe perfectamente esto del amor. Así que el amor no es un sentimentalismo vacío, una cosa abstracta, o el amor no es aquello que nosotros nos imaginamos en el tema del amor romántico. Por supuesto, en una pareja el amor romántico es parte de la experiencia, pero el amor a que Jesús se refiere aquí es otra cosa. Es un amor en términos de acción, en términos de buscar el bien del otro, en términos de servir al otro, en términos de procurar lo mejor para los demás, aun cuando incluso no seamos entendidos, comprendidos o quizás se nos juzgue de una forma equivocada. Así que el mandato de Jesús es que se amen unos a otros como yo os he amado, y eso se traduce en acciones de bien para con nuestros hermanos. Y aún, dice Jesús, amen aún a sus enemigos. Que Dios nos ayude a cumplir con su palabra. Que Dios nos bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.